Hola chicos, ¿cómo le va? Quiero lanzar una serie de tutoriales a través del canal YouTube, obviamente a través de Educa, con ejercicios resueltos de nuestra materia, ¿sí? Empezamos con el capítulo 3, para redondear un poco, valga la redundancia, todo lo que tiene que ver con errores de redondeo, ¿verdad? Y errores de aproximación también. En este caso particular no es errores de redondeo, ¿sí? Y vamos a recordar un poco que los errores de redondeo se deben a la forma en la que la máquina eh, almacena los números, ¿sí? Y obviamente utiliza eso para los cálculos que nosotros queremos hacer, ¿verdad? La representación de números depende de una palabra, que es básicamente una cantidad de cifras almacenada que se divide en cuatro partes. Dos para los signos de una base y de un exponente, que es algo que sobre lo que se basa la representación de punto flotante. Y las otras dos partes de la palabra para la base en sí y para el exponente en sí. ¿Sí? Entonces, hay dos formas en que la máquina después redondea los números eh, que nosotros utilizamos. Y hay dos formas, son el chopping y el rounding. ¿Verdad? El rounding particularmente es el que más se utiliza y lo que hace es, entre dos números que la máquina almacena, el rounding se aproxima al que está más cerca, ¿sí? Ya sea el más grande o más chico. ¿Y por qué? Y básicamente porque la cantidad de números que la máquina puede representar es finita por más grande que sea la palabra, ¿sí? Y los números son infinitos. Entonces cabe la posibilidad de que un número que nosotros queremos representar se encuentre en el intervalo entre dos números representados por la máquina. Entonces, para el rounding, lo que hace la máquina es encontrar la menor distancia entre los dos puntos, entre el intervalo que es representado y aproximarse al más cercano. La representación de la precisión de la máquina se da a través de una variable que se llama para nosotros el epsilon de la máquina. Y es una medida básica de la distancia entre los dos puntos sucesivos que la máquina puede representar, ¿sí? La forma de cuantificar el epsilon se da en formato normalizado de esta forma. Delta x representa la distancia entre dos números sucesivos. La x representa ese número, ¿sí? O el número en sí que estamos tratando. Y bueno, eso tiene que ser siempre igual o menor al epsilon sobre 2. Esa es la forma de representar, ¿sí? Entonces a partir de esas representaciones que nosotros vamos a hacer un experimento para calcular el epsilon de la máquina. Nosotros lo que hacemos es, vamos a poner el delta x en forma de número, ¿sí? Esto es básicamente una x menos una x1, que es el siguiente número, ¿sí? Eh, y a partir de eso vamos a representar, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a suponer es que este segundo número, ¿sí? Va a ser un número que nosotros representamos y que se ubica dentro del intervalo entre números sucesivos. Y dentro de ese intervalo va a estar otra vez más cerca del número que está para abajo, ¿sí? O la x. Y en ese sentido es que armamos el experimento, ¿sí? Este es un lazo que yo ya armé, que parte de la definición del epsilon, equivalente a 1. A partir de ahí vamos a hacer un algoritmo iterativo para calcular el epsilon real, ¿verdad? Para eso vamos a usar un lazo while que va a correr hasta que se cumpla esta condición, que es básicamente 1 más epsilon menor o igual a 1, ¿sí? Lo que queremos hacer es representar esta relación que está acá. 1 ¿por qué? Y básicamente porque es el valor de x sobre x, ¿sí? El valor normalizado de la cifra representada por la computadora en el límite inferior del intervalo, ¿sí? El epsilon pasamos para el epsilon pasamos para el otro, para ese miembro, ¿sí? Ponemos acá, sumamos al número anterior y bueno, eso tiene que ser igual o menor a el mismo intervalo en sí. O sea, el mismo límite inferior del intervalo. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Queremos encontrar un número tan chico, ¿sí? A partir del cual, eh, digamos, sumarle uno no hace la diferencia. O sea,
Fíjense, 1 más este epsilon tiene que ser menor o igual a 1. Es decir, este número es tan insignificante que sumado al número inicial, obviamente sigue siendo igual a 1. Entonces, al quebrar esta la relación, ¿verdad? Bueno, nosotros suponemos que el epsilon de la máquina es justamente eso. O sea, es la última sensibilidad antes de que la máquina ya no distinga, ¿sí? Y bueno, ya pierda la precisión. Obviamente para cumplir con la relación de rounding, al salir el epsilon que sale, hay que multiplicar de vuelta por 2. Y bueno, ese es el lazo, ¿verdad? Y parte, como les dije, de esta relación que está aquí. ¿Sí? Perfecto. Luego, lo que queremos hacer es determinar un poco cuál es el tamaño de la palabra que contamos, para el cual también hay una relación que parte del epsilon, ¿verdad? Epsilon es igual a b a la 1 menos b a la 1 menos t, ¿sí? Donde b es la base del sistema de computación, que es binario acá, 2, ¿sí? Y t es la cantidad de cifras de la mantisa dentro de la palabra, ¿sí? Bueno, acá está la relación donde aislamos t. Finalmente t igual a 1 menos logaritmo epsilon sobre el logaritmo de 2, logaritmo natural. ¿Sí? Y bueno, a esto yo le doy play, ¿sí? Y los resultados que me salieron son los siguientes. Primero que nada, el epsilon es igual a 2 por e a la menos 16, que es la última sensibilidad de la máquina, ¿sí? Y a partir de ese valor de epsilon, el valor de t me sale 53. Nosotros sabemos que nuestra computadora es 64 bits, es decir, nuestra palabra tiene 64 lugares para almacenar los números, ¿verdad? De esos 64, 53 son utilizados para la mantisa. Entonces, esos 53 lugares son los que nos permiten llegar a una precisión de 2 por a la menos 16 entre números sucesivos. Es decir, entre los números que yo puedo almacenar, x1 y x2, la distancia que les separa es e a la 2 a la 2 exponente a la menos 16. Es un número obviamente demasiado chico y por eso es casi imperceptible a nosotros y tenemos la sensación de que podemos representar todos los números que existen, ¿verdad? Pero en realidad podemos representar un número limitado un número limitado en la computadora, eh, sabiendo que hay infinitos números. Podemos representar un número finito en la computadora, o sea, podemos representar finitos números en la computadora al pesar de que los números son infinitos. Tenemos una sensación de infinitez, vamos a decirle. ¿Y por qué? Y bueno, porque la precisión de 64 bits nos permite un error demasiado chico. ¿Verdad? Todo esto está en el capítulo 3 del libro. De hecho, el pseudocódigo está acá. Está basado en la figura 3.11. Así que les invito a revisar esto. Bueno, primero que nada, practicar esto en MATLAB. Y bueno, a revisar la teoría de lo que nos dice el libro en esta parte del capítulo 3. Les dejo con eso. Gracias.